compartir tres verdades de la Navidad. La primera de ellas se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Me llama mucho la atención esta verdad de la Navidad. Jesús vino en el momento indicado. Escuche esto. Me llama mucho la atención que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento exacto, lo que está diciendo. Él no llegó antes ni llegó después. Llegó en el momento justo, es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Y cuando yo veo esta verdad, escuche, me llamaba la atención que un día miraba un documental que se llama La historia de todos nosotros, de National Geographic. Y National Geographic, cuando habla de la historia de la humanidad, dice que Jesús no pudo haber nacido en otro tiempo que en el tiempo que él nació. Si hubiera nacido antes, 100 años antes o 100 años después, no hubiera tenido el impacto que Jesús ha tenido en la humanidad. ¿Por qué? Déjeme le digo por qué. Había una promesa de que Jesús, el Hijo de Dios, tenía que venir. Dios le había hecho una promesa a Adán y a Eva de redención cuando ellos cayeron en el jardín del Edén. Y le dijo: pondré enemistad entre la descendencia de la humanidad, de la mujer, y la descendencia de la serpiente. La serpiente siempre tenderá a morderte el calcañar, pero alguien de tu descendencia le va a aplastar la cabeza. Esa promesa era parte de cada hogar hebreo, de cada hogar israelita. Ellos sabían que del hogar de uno de ellos vendría esa promesa. Pero no solamente eso. Otra promesa que me llama la atención es que Isaías habló y dijo que vendría un momento en que les iba a nacer un hijo, y habla en un sentido de propiedad. Nos ha nacido un hijo, nos es nacido un niño, un hijo nos es dado. Y el término en que habla de propiedad, habla que venía en un momento especial. ¿Sabe? Cuando un hijo llega en un momento especial, es algo muy, pero muy especial. Viene a mi mente el matrimonio de mi hijo Edwin e Isela. Después de tener a nuestra nietecita Mila, que por cierto hoy me la pusieron de la oveja negra. No sé por qué hicieron eso. Ella es una blanca oveja, mi hija. Pero bueno, cuando nació Jimena, mi primer nieta, fue algo muy especial. Fue la que nos estrenó para ser abuelos. Pero después, en el matrimonio de Edwin, hubo 2 veces. Y la ilusión de un embarazo. Y por tercera vez, porque antes de que naciera Jimena, perdieron un bebé. De tal manera que después de Jimena, 2 bebés no se lograron. Y cuando de repente supimos que Isela estaba embarazada, mi nuera, tuvimos una expectativa, una ilusión, tuvimos un sueño. Podría decir que nos embarazamos todos en la casa.
abuelos y Edwin e Isela, porque sabíamos que cada embarazo era alto riesgo. Y Jimena, del embarazo de Mila, todos los días Edwin tenía que inyectar a Isela en su estómago. Todos los días tenía que ponerle una inyección, él mismo. De tal manera que cada día que ese embarazo seguía, cada día era un milagro. Cuando nació nuestra nieta, llegó un momento muy especial. Había habido unas pérdidas antes de ella, pero cuando nació esta niña, sus papás le pusieron Mila, que es derivado de milagro. Y vino en un momento tan especial, con un regalo tan especial, que Mila vino a borrar todo el dolor y toda la tristeza y toda la frustración de los otros partos. Fue algo tan especial. Y sabe que yo amo a las dos. Cada una tiene un significado especial. Cada una de ellas es un milagro. Pero cuando veo a Mila, veo que ella es una guerrera y que Dios la envió con una misión muy especial para sus padres. Justamente sus padres le pusieron Mila. Y decía Edwin el otro día que cumplió años Mila, le dijo: llegaste en el mejor momento. No hubo un momento más especial que tú hubieras llegado a nuestra vida. Qué hermoso es cuando algo llega en el momento indicado. Jesús llegó en el momento indicado, después de mucho dolor, después de mucho sufrimiento. Escuche, los israelitas habían padecido por 4 imperios. Jerusalén había sido destruida y el templo varias veces devastado. Escuche, había una preparación tanto en el aspecto de dolor y emocional como en el aspecto político y cultural para que Jesús apareciera en la escena. Así como hablaba de mi nieta, Dios nos preparó para que viniese a nacer esa hermosa niña. Dios preparó al mundo de igual manera, y Dios preparó a Israel para que ese nacimiento viniese a marcar la historia en un antes y en un después. Déjeme le digo, ¿por qué me llama tanto la atención que Pablo dice cuando vino el cumplimiento del tiempo? Yo le decía que si Jesús hubiera nacido 100 años antes, no hubiera tenido sentido su nacimiento. Pero Dios permitió, por ejemplo, que entre esos varios imperios, como fue Babilonia, Asiria, Grecia, Medo-Persa y los romanos, Dios preparó, escuche, que uno de esos imperios estableciese una cultura y una lengua universal que se hablaba desde la India hasta la costa occidental del norte de África, parte de Europa y parte de Rusia. Había un lenguaje que se había extendido y lo habían establecido los griegos, y era la lengua griega, una de las lenguas más ricas que ha existido sobre la faz de la tierra. No hay un lenguaje tan especial, tan rico. Hay palabras que no existen en inglés y en español, y Dios, escuche, escogió el griego para revelar a su hijo, esa lengua para darlo a conocer a todo el mundo. Él escogió 200 años antes que ese lenguaje estuviera controlando todo el mundo de aquel tiempo. Pero no solamente eso, Dios sabía que no solamente se necesitaba, escuche, ese lenguaje universal. Dios sabía que se necesitaba rutas marítimas, y caminos para correr por todo el mundo y propagar las buenas nuevas de la salvación. Y entonces vino el Imperio Romano, y cada conquista que hacía el Imperio Romano, hacían caminos. Los soldados romanos no solamente eran grandes guerreros, eran grandes constructores. Y había un dicho que decía: todos los caminos llevan a Roma. Porque se hicieron caminos. Había un camino que se conocía el camino de la seda, y iba desde Roma, escuche, casi hasta China. Todo el norte de África, Medio Oriente y gran parte de Europa.
no solamente tenía un lenguaje que era el griego, sino también tenía caminos para todo el mundo. Escuche, Dios estaba preparando toda la infraestructura política y económica. Pero no solamente eso, porque podría haber toda la infraestructura necesaria para dar a conocer al Hijo de Dios, pero había algo, escuche, que iba a hacer que Jesús fuera mayormente valorado. ¿Y sabe qué es? Que el pueblo de Israel padeció el peor yugo que ellos habían enfrentado. Se dice que el yugo que enfrentaron de los romanos casi fue igual o peor que el de los egipcios. Por año, los romanos crucificaban un promedio de 2,000 personas en Israel. Los obligaban y les daban una vida miserable. Forzaban a los ancianos a cargar una milla, cualquier cosa que a los soldados romanos se les ocurriera. Por eso Jesús dijo: si tu enemigo te pide que vayas una milla, él dijo que ve 2. Escuche, había una opresión, había un yugo tan tremendo, había un gemido, había una ansiedad de libertad, había una aflicción, había una nostalgia por la libertad en Israel, que Dios tuvo que preparar todo. A lo mejor hubo gente que perdía la esperanza y decía: Dios nos ha olvidado. Pero sabe, Dios estaba preparando todo el escenario para que, venido el cumplimiento del tiempo, tanto el mundo como el pueblo de Israel pudiesen valorar que Jesús, el Hijo de Dios, venía a traer esperanza y redención para ellos y para el mundo entero. Esto me hace pensar en algo. A veces nosotros, Dios ha preparado cosas, Dios ha preparado circunstancias de muchos tipos, de formas, pero encuentro que hay una circunstancia, hay un factor que me hace valorar más a Jesús, y es la aflicción, la falta de esperanza en el hombre. Yo no sé usted, pero yo puedo decir: Jesús no llegó antes ni después. Jesús llegó a mi vida cuando más yo lo necesitaba. Yo no sé quién puede decir aquí: Jesús llegó en el momento, en el cumplimiento. Él no podía llegar antes, pero tampoco podía llegar después. Quiero citarle un ejemplo. Lalo Delgado, que está sentado de este lugar, él fue un niño presentado al Señor, como vimos un niño el día de hoy aquí caminando en este drama. Él es hijo de un misionero que sirvió al Señor. Él creció en la iglesia, pero sin embargo Cristo no había crecido en él. Y sabe, tuvieron que pasar muchas cosas. Yo le puedo asegurar que si yo le dijera a Lalo: Lalo, testifícanos, Lalo podría decir: tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvo que pasar por muchas situaciones hasta que llegó el momento donde yo ya no aguantaba. No sé si me está entendiendo. Usted podía tener todo lo que quería, me está entendiendo, así como el mundo tenía toda la infraestructura, pero el mundo e Israel ya no aguantaban. Y cuando ellos ya no aguantaban, cuando las tinieblas eran más densas, una luz resplandeció anunciando la salvación para la humanidad. Jesús llegó no antes, Jesús no llegó después, Jesús llegó en el momento justo. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque tú llegaste en el momento justo. Celebro que tú llegaste. Alguien dele un aplauso al Señor. Él llegó en el momento justo. Jesús llegó cuando más lo necesitaba. Por eso dice: venido el cumplimiento del tiempo. Yo no sé usted, pero Dios determinó para mí que a mis 19 años de edad, en 1990, un 28 de febrero, Jesús había de cumplir el tiempo para llegar a mi vida. Y le puedo decir una cosa: Él llegó en el momento exacto. Hay otra verdad de la Navidad que quiero enfatizar, y es que la venida de Jesús es una venida que ilumina, que alumbra. En San Juan capítulo 1 versículo 9
Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Repito, dice Juan, aquella luz verdadera venía a este mundo. Wow. Mucha gente hoy en día trata de pasarse de espiritual o de ortodoxa, y lo único que a veces hace es alarde de su ignorancia. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué celebran con luces? Jesús es luz. Yo dije, Jesús es luz. Se celebra el 4 de julio con luces porque fue luz para esta nación. Los mexicanos celebran el 16 de septiembre con luces y cohetes porque es la luz de su independencia. Nosotros celebramos con luces de que las tinieblas para siempre fueron disipadas de nuestra vida, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre llegó a nuestra vida. Alguien diga amén. Llegó una luz que disipó las tinieblas. Aquella luz verdadera. Esto me hace pensar en algo. Antes de Jesús había habido grandes pensadores, grandes iluminados, grandes filósofos que en cierta manera iluminaron a la humanidad. Pero ninguna luz, ni la de Platón, ni la de Aristóteles, ni Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni ninguno de ellos, escuche, ni Buda, nadie había traído una luz como la luz de Jesús. Dice la Biblia, aquella luz verdadera. ¿Por qué celebramos con las luces? Porque Jesús es la luz verdadera. Porque cuando está hablando de luz, lo que está diciendo es que la luz refleja lo que la oscuridad no permite que se vea. Y un día esa bendita luz iluminó nuestra conciencia, iluminó nuestras tinieblas, iluminó nuestra vida y nos permitió ver aquello que no era correcto. No sé si me está entendiendo. Porque antes no había una conciencia clara del pecado. Sabíamos que estábamos mal, sabíamos que moralmente estábamos mal, pero no teníamos una conciencia clara hasta que la luz de Jesús llegó a nuestra vida, iluminó nuestro ser. Y yo no sé cuántos un día empezaron a experimentar y a decir, esto que practico no es del agrado de Dios. Y empezamos a comprender lo que antes no comprendíamos. No podemos jactarnos de una moral propia. No podemos jactarnos que un ritual nos hizo personas diferentes. No, de ninguna manera. Tampoco podemos decir que fue un legado religioso que nuestros padres nos dejaron. No, lo que podemos decir es que por la bendita gracia de Dios, un día la luz de Jesús iluminó nuestras tinieblas, y hoy estamos aquí como testimonios de que esa luz alumbra nuestra vida. Alguien dele un aplauso al Señor. Esa luz no solamente nos iluminó en una experiencia religiosa, no. Esa luz se convirtió en un estilo de vida. Esa luz llegó en nosotros para quedarse. Es más, está comprobado que el que conoce a Dios y luego se aparta de nuevo a lo malo, ya lo malo no le sabe igual. Ya el pecado no se goza diferente. Porque ahora está el conocimiento de la luz. Y la luz siempre está ahí para redarguir nuestra conciencia y nuestra conducta. Esa luz no te deja. Somos nosotros los que nos apartamos de ella. Pero esa luz llegó para quedarse contigo para siempre. ¿Y sabe qué me encanta de esa luz? Que esa luz va a estar contigo si tú caminas con Dios todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. En la vida y en el caminar de nuestro peregrinar en este mundo habrá días grises, habrá días de dolor,
Habrá días de incertidumbre, pero déjeme le digo una cosa, pero si Cristo está en tu vida, dice el salmista, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Y yo diría, porque la luz de Jesús estará conmigo y me infundirá aliento y me dará descanso. Así es que no importa que tantos días de oscuridad hayas pasado o tengas que pasar, esa luz promete estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. ¿Hay alguien aquí? Si se lo va a dar, déselo al Señor. ¿Hay alguien aquí que ha pasado días oscuros? ¿Hay alguien aquí que ha pasado días dolorosos? Pero qué maravillosa es la luz de Jesús, que Él ilumina nuestro sendero, que Él ilumina nuestro caminar. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y por último, un tercer aspecto de la Navidad que yo quiero enfatizar y que es lo más maravilloso de esta celebración, es que Él vino como un regalo de amor. Diga conmigo, Jesús vino como un regalo de amor. El ser humano no alcanza a entender. El versículo más conocido de la Biblia, pero el que menos logramos entender, Juan 3:16. Porque fue tanto el amor de Dios por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nótese esto. Alguien se detuvo en ese pasaje y dijo, de tal manera amó Dios. Cuando uno mira ese pasaje en griego y habla del verbo agapao, que es el amor divino, pero conjugado con otro verbo en griego que dice que es un amor de tal manera intenso, mostrado y manifiesto. Dice, Dios amó de tal manera, con un amor intenso, con un amor profundo, con un amor intenso. Tenía que amar de tal manera, porque la humanidad se había revelado de tal manera. Había sido de tal manera nuestro pecado, que tuvo que ser de tal manera su amor. Había sido de tal manera nuestra ignorancia, que tuvo que ser de tal manera su intención de guiarnos a Él. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Yo no alcanzo a entender ¿por qué Él se desprende de lo más preciado? Dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El que ama, escuche, se da. Yo dije, el que ama, se da. Vivimos en un mundo que le canta al querer, que habla de amar, pero solamente expresa querer. Porque el que ama realmente se da. Escuche, el otro día estaba en alguna ciudad de nuestro amado México y miraba un desborde de fervor religioso. Gente haciendo un sacrificio porque en cierta manera quieren mostrar su devoción y su apego a Dios. Eso es fervor humano, religión, la percepción del hombre en cuanto a Dios. Pero sabe, Dios es muy diferente. Dios dice, no eres tú el que tienes que hacer el sacrificio. Yo te amo tanto que les he dado lo más preciado del cielo. No nos dio un ángel, no nos regaló un arcángel,
No se hizo carne un arcángel o un querubín. Fue el mismo Dios en la persona de su Hijo. Nos dio, alguien dijo, lo más preciado, lo más valioso del cielo, para poder redimir y reconciliar lo más preciado y lo más valioso de la tierra. Él hizo un cambio por amor, y por amor se despojó. Nos dio a su Hijo amado. Por eso también entregamos regalos, porque un regalo muestra afecto, un regalo muestra reconocimiento, un regalo muestra aprecio. Escuche, Dios nos mostró su aprecio, Dios nos mostró su afecto, y Dios nos mostró lo que Él nos valoraba, que Él nos entregó a morir en la cruz por nuestros pecados, aquel niño que venía a nacer en el pesebre de Belén. Cuando yo veo estas tres verdades y las junto, digo, wow, qué maravillosa es la Navidad. Si alguien tiene motivos para celebrar esto, somos nosotros. Lamentablemente, hoy nos celebramos nosotros y dejamos fuera el celebrado. Pero yo le bendigo a usted que se acordó quién era el celebrado, que se acordó quién era la razón. La razón no lo son los tamales, no, ni él ni tu familia que te vino a visitar, no. El motivo de la celebración es aquel regalo que un día vino a ti en el momento indicado, que iluminó tu vida para siempre, y que es el regalo de amor más grande que tú y yo podamos recibir en nuestra vida. Alguien dele un aplauso al Señor, dale un aplauso de gratitud, dale un aplauso al Señor. $19 años teníamos Tere y yo de edad cuando Jesús llegó a nuestro corazón. Teníamos poquito de casados, nos habíamos casado muy jovencitos, pero ya habíamos vivido un infierno. ¿Sabe por qué yo estoy con mi esposa? Por un factor, se llama Jesús. Él llegó en el momento exacto y llegó para quedarse con nosotros. Y si yo tuviera que pensar y decir cuál fue tu mérito, mi mérito no fue ninguno. El mérito fue Jesús. Gracias a Él, Él llegó en el momento donde había depresión, donde había frustración, donde había ataduras morales en mi vida, espirituales, adicciones, para mi vergüenza lo digo. Pero ahí llegó Él, cuando yo no me podía salvar, cuando yo no me podía cambiar, cuando no podía modificar mi conducta, cuando la religión fue insuficiente para cambiarme, cuando los consejos de mi madre, las lágrimas de mi esposa no pudieron cambiar mi vida, cuando lloré frente a un espejo ante la impotencia de poder cambiar por mí mismo. Entonces, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo a mi vida, y alguien me habló de Jesús. El día de hoy es el cumplimiento de Dios para su vida. Así como Dios marcó la historia en un antes y un después a través de la introducción de Cristo a este mundo, Dios quiere marcar su historia en un antes y en un después. No hay más que esperar. El tiempo es propicio. Es el tiempo de levantar tus ojos a Dios. Es el tiempo de decirle: Señor, te necesito. Ya no puedo esperar más. Es el momento de decirle: Señor, necesito tu luz que alumbre mis tinieblas. Es el tiempo de solamente hacer algo. Cuando usted recibe un regalo, aunque sea muy valioso y sea muy bello, ese regalo no tiene un significado real hasta que el que lo recibe extiende sus manos para tomarlo, para abrirlo y para disfrutarlo. El día de hoy, Dios conoce su vida. Dios sabe que este es el momento. El día de hoy, Él quiere iluminar tu vida. Pero el día de hoy, solamente tienes que abrir tu corazón y decir:
Yo quiero el regalo de la Navidad. Y el regalo de la Navidad no es el mejor auto, la mejor ropa o la mejor joya. El regalo de la Navidad se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dale un aplauso a Jesús.